¿Alguna vez te has parado a pensar cómo la vida puede dar un vuelco en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo puede un simple acto de arrogancia convertirse en una lección inolvidable? Bueno, la historia de hoy te sorprenderá. Imagínese a un millonario, acostumbrado a tenerlo todo a sus pies, humillando a un simple camarero sin siquiera pestañear. Pero lo que nunca esperó fue que, al día siguiente, el destino le devolvería el dinero de una manera increíble. ¿Qué harías si te humillaran delante de todos y te trataran como si fueras invisible? ¿Te defenderías o dejarías que el tiempo actuara? Hoy descubrirás una historia de cambio, justicia y una lección de vida que te dejará sin palabras. Porque a veces la mejor respuesta no llega de inmediato, pero llega, y cuando llega, lo transforma todo. Esta historia tiene todo lo que llama la atención: arrogancia, poder, humillación y un final inesperado que demuestra que la vida siempre encuentra la manera de enseñar el verdadero valor del respeto. Y quiero saber, ¿crees que el destino exige cada acción que realizamos? Comenta aquí incluso antes de escuchar esta historia, porque al final puedes cambiar de opinión. ¿Crees que la vida te puede dar cambios más rápido de lo que imaginamos? ¿Que un simple acto de arrogancia puede convertirse en una prueba de la realidad en cuestión de horas? Bueno, la historia de hoy demostrará exactamente eso. Un millonario, acostumbrado a tenerlo todo a sus pies, pensó que podía humillar a un simple camarero sin consecuencias. Al fin y al cabo, tenía dinero, poder, influencia. ¿Qué podía hacer un camarero contra él? Nada. Al menos eso es lo que pensaba. Lo que no sabía era que el destino tenía otros planes, y al día siguiente todo cambió. La vida tiene una forma misteriosa de equilibrar las cosas. Algunos lo llaman justicia divina, otros simple casualidad. Pero lo cierto es que cada actitud tiene un precio. Y esta vez, el millonario lo aprendió de la peor manera posible. Pero antes de contarte cómo sucedió este giro de los acontecimientos, quiero que te imagines. ¿Alguna vez te ha tratado con desprecio alguien que se creía superior? ¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tu existencia no les importara? A ciertas personas, si alguna vez has pasado por algo como esto, esta historia te impactará profundamente. Este millonario arrogante y despiadado no solo le faltó el respeto a un trabajador honesto, sino que se propuso ridiculizarlo delante de todos. Quería mostrar su estatus, demostrar que estaba en un nivel superior, que su posición social le daba derecho a menospreciar a alguien que simplemente hacía su trabajo. El restaurante estaba lleno, la gente observaba la escena, algunos reían, incómodos, otros miraban hacia otro lado. Pero el camarero, no dijo una palabra, simplemente bajó la cabeza y continuó con su servicio. Porque sabía algo que el millonario ignoraba. La vida siempre encuentra la manera de cambiar las cosas, y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan increíble. Al día siguiente, la situación se revirtió de una manera que nadie podría haber previsto. El hombre que se jactaba de ser rico, que se creía intocable, se encontró en una posición que nunca hubiera imaginado. Porque el destino no elige bando, no distingue entre ricos y pobres, simplemente actúa, exige cada actitud, devolviendo en la misma moneda todo lo que difundimos por el mundo. El millonario nunca pudo imaginar lo que se avecinaba. Pensó que su fortuna era un escudo contra cualquier consecuencia, que podía tratar a las personas como quisiera sin sufrir el más mínimo impacto. Pero la verdad es que nadie está por encima de las leyes invisibles de la vida, y ese día aprendió esto de una manera que nunca olvidaría. Ahora te pregunto, ¿crees que el destino siempre exige que el respeto y la humildad valen más que cualquier fortuna? Si es así, comenta
Aquí, la vida siempre te devuelve, porque lo que le pasó a este millonario te dejará sin palabras. Richard siempre fue un hombre que creyó que el dinero era sinónimo de poder absoluto. Un millonario arrogante, acostumbrado a ver a las personas que lo rodean como meros extras en su lujosa vida. Para él, la riqueza lo compraba todo: respeto, influencia, estatus, y aquellos que no tenían dinero simplemente no merecían atención. Su mirada siempre cargaba con cierto desprecio cuando se dirigía a empleados de restaurantes, conductores, limpiadores o cualquiera que, a su juicio, estuviera por debajo de su posición. Y esa noche no fue diferente. Entró al restaurante, de lujo, acompañado de amigos igualmente arrogantes. Con un traje impecable y un costoso reloj en la muñeca, ocupaba la mesa central de la sala, como si ese lugar le perteneciera. La sonrisa de superioridad en su rostro ya revelaba que para Richard esta no era una simple cena, sino otra oportunidad para mostrar su poder, para demostrar que su presencia era mayor que la de cualquier otra persona en ese ambiente. Y cuando su camarero se acercó para tomarles el pedido, ni siquiera miró al hombre a la cara. Jake, el camarero, era un gran trabajador. No tenía grandes lujos en la vida, pero tenía algo que Richard nunca entendería: dignidad. Siempre fue un hombre educado y paciente, acostumbrado a tratar con clientes exigentes y a menudo groseros. Sabía que su trabajo no era fácil, pero nunca dejó que eso afectara la forma en que trataba a las personas. Siempre educado, siempre con una discreta sonrisa en el rostro, atendió a cada cliente con profesionalidad, sin importar quién fuera. Pero esa noche sería puesto a prueba como nunca antes. Cuando Jake se acercó a la mesa de Richard, rápidamente se dio cuenta del tipo de cliente con el que estaba tratando. La mirada del millonario no mostró respeto. Al contrario, veía a Jake de la misma manera que veía cualquier objeto en ese restaurante, sin importancia. Cuando el camarero hizo la tradicional pregunta, ¿qué quieres?, Richard levantó lentamente la vista mirando a Jake de arriba abajo, como si estuviera evaluando un producto de dudosa calidad. Luego se rió y dijo, lo suficientemente alto, como para que todos en la mesa lo oyeran: ¿qué quiero? Bueno, primero traen a un camarero de verdad, porque este parece más un mendigo que alguien que debería estar sirviéndonos. Las risas de los amigos de Richard resonaron por toda la habitación. Algunas personas en las mesas cercanas miraban incómodas, otras simplemente fingían no escuchar. Jake sintió que le hervía la sangre por un segundo, pero se mantuvo firme. No era el tipo de persona que tomaba represalias por insultos gratuitos. Respiró hondo e intentó continuar con su trabajo, pero Richard no se detuvo ahí. Cuando Jake sirvió la bebida, el millonario movió intencionadamente el vaso en el momento equivocado, derramando parte del líquido sobre el mantel, y fingiendo indignación se quejó a gritos: «Esto es absurdo. ¿Este restaurante acepta a alguien para trabajar aquí? Pago mucho para que me atiendan profesionales, no personas que parecen salidas de algún callejón cualquiera». Una vez más, las risas de los amigos de Richard fueron fuertes. Jake aguantó. Se había enfrentado antes a clientes groseros, pero este hombre era diferente. No era solo arrogancia, sino un deseo real de humillar a alguien que consideraba inferior. Jake simplemente bajó la cabeza y continuó con su trabajo, aunque sentía el peso de la humillación. Pero lo que Richard no sabía, lo que nunca pudo imaginar, era que la vida ya le estaba preparando algo. Lo que parecía una noche más en la que podía pisar a alguien sin consecuencias, estuvo a punto de convertirse en la experiencia más humillante de su vida. El millonario creía que tenía el control de todo, pero el destino tenía otros planes, y al día siguiente todo cambiaría.
Ahora cuéntame aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has presenciado o vivido una situación similar? ¿Crees que el destino siempre te devuelve el dinero? Comenta, serpientes de vida, si crees que nadie escapa a las consecuencias de sus propias actitudes. Richard se reclinó en su silla, se cruzó de brazos y miró a Jake con ese aire de superioridad de alguien que cree que el mundo gira a su alrededor. El silencio que reinó por un momento fue roto por otra risa burlona, mientras los amigos del millonario intercambiaban miradas divertidas, deleitándose con la humillación pública. Para ellos era solo una noche más de diversión, un show privado donde podían jugar con la dignidad de alguien que consideraban insignificante. Jake tragó. Sintió las miradas pesando sobre él, como si cada persona en ese restaurante estuviera esperando ver su reacción. Su rostro comenzó a calentarse, pero mantuvo la compostura. Trabajar allí requería paciencia y sabía que contraatacar solo empeoraría las cosas. Entonces hizo lo que siempre hacía, respiró hondo, mantuvo la postura y se preparó para continuar su trabajo. Pero Richard no quedó satisfecho. Quería más. El millonario tomó el menú y sin siquiera mirar las opciones, lo arrojó con fuerza sobre la mesa, empujándolo hacia Jake. Sabes leer, ¿no? Así que asegúrate de no equivocarte en el orden. Pero primero dime, ¿cuánto ganas aquí? Debe ser una miseria, ¿verdad? Trabajando así deben tomar meses comprar un traje decente. Es decir, si puedes permitirte comprar algo más que el alquiler atrasado. Los amigos del millonario rieron, aún más fuerte, como si acabara de contar el chiste del año. Algunas personas en las mesas circundantes se miraron, visiblemente incómodas. Una anciana frunció el ceño y meneó la cabeza en señal de desaprobación, pero nadie se atrevió a decir nada, porque así funcionaban las cosas. La gente como Richard estaba acostumbrada a hablar y actuar sin consecuencias. Tenía dinero, tenía poder, podía hacer cualquier cosa. Jake sintió que se le daba un vuelco el estómago. Su instinto le gritaba que hiciera algo, que no aceptara ese tipo de trato. Pero no pudo. Necesitaba ese trabajo. Tenía cuentas que pagar, responsabilidades que cumplir. Luego simplemente sonrió levemente, manteniendo la cortesía de siempre, y respondió con la tranquilidad de siempre. ¿Qué te gustaría preguntar? Richard entrecerró los ojos. Quería ver a Jake perder el control. Quería que reaccionara, que se rebajara al nivel de la provocación. Pero el camarero se mantuvo firme, y eso molestó al millonario más que cualquier otra cosa. Bueno, ya que insistes, tomaré un bistec. Pero asegúrate de que esté perfecto, ¿entiendes? Porque por lo que veo, la competencia no es tu punto. Y fuerte. Jake tomó la orden y se giró para irse, pero Richard no terminó. Cogió una servilleta y deliberadamente la dejó caer al suelo, justo al lado de los pies del camarero. Oh, y ya que estás aquí, tráeme esto. Después de todo, tu trabajo es servir, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake miró la servilleta en el suelo y luego a Richard, que tenía una sonrisa engreída en el rostro y esperaba a ver si el camarero obedecía. Ese momento pareció durar una eternidad. Los clientes de los alrededores contuvieron la respiración, esperando la reacción de Jake. Y él simplemente se agachó, tomó tranquilamente la servilleta y la volvió a colocar sobre la mesa sin decir una sola palabra. El millonario esbozó una sonrisa de satisfacción. Para él, esto era una prueba de que el dinero siempre ganaría, que personas como Jake nunca tendrían el coraje de enfrentarlo. Pero lo que no sabía, lo que nunca pudo imaginar, era que el destino estaba a punto de darle la lección más grande de su vida. Ahora dime, ¿alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que tragarte el orgullo para mantener la calma? ¿Alguna vez has visto a alguien siendo humillado porque se cree superior? Comenta aquí. La vida pasa factura.
porque lo que viene a continuación demostrará que nadie escapa a las consecuencias de sus propios actos. Esa noche, Richard salió satisfecho del restaurante, convencido de que había reafirmado su poder delante de todos. Para él, Jake era solo otro empleado sin importancia, alguien que nunca sería relevante en su vida. Después de todo, un millonario como él nunca necesitaría a alguien tan insignificante, ¿verdad? Equivocado. El destino tiene una curiosa forma de ajustar cuentas, y Richard estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. A la mañana siguiente se despertó sintiéndose invencible. Como siempre, siguió su lujosa rutina. Desayuno servido por sirvientes, una rápida llamada para comprobar su fortuna, y finalmente una importante reunión que prometía ser uno de los negocios más importantes de su vida. Estuvo a punto de cerrar un contrato millonario, un proyecto que le situaría en una posición aún más alta en el mercado financiero. Ya podía imaginarse a sí mismo celebrando, despilfarrando aún más riqueza y reafirmando su dominio sobre todos los que lo rodeaban, pero a la vida le gusta poner a prueba a quienes se creen intocables. Mientras conducía su coche deportivo hacia el lugar de la reunión, sonó su teléfono. Contestó por altavoz sin imaginar que esa llamada cambiaría todo. Al otro lado de la línea, un tono seco y directo. «Richard, tenemos un problema. El contrato ha sido cancelado». Por un momento se rió, pensando que era una broma. «¿Qué? Debe ser un error. Eso es imposible». Pero la voz continuó. «No es un error. El principal inversor retiró su apoyo y sin él el acuerdo no puede concretarse». La sonrisa desapareció del rostro de Richard. Su corazón se aceleró. Eso no tenía sentido. Este era el trato más sólido que había hecho jamás. No había ninguna razón para que todo se desmoronara así de la nada. Intentó discutir, exigió explicaciones, pero la única respuesta que escuchó fue: cambiaron de opinión, decidieron invertir en otra parte. Y con eso terminó la llamada. Sintió un nudo en el estómago. De repente, un proyecto valorado en 1.900 millones simplemente desapareció. Pero no tendría tiempo de procesar eso, porque el día apenas comenzaba y el destino aún tenía algunas cartas más por jugar. Confundido e irritado, pisó el acelerador. Necesitaba llegar a la oficina, necesitaba entender lo que estaba pasando, pero unos minutos después, otro revés. Un ruido estridente, una alerta en el tablero del auto, y de repente el vehículo empezó a perder potencia. «¡No, no, no! ¡Esto no puede estar pasando!», maldijo, golpeando el volante. El motor se ahogó, hasta que finalmente el coche se detuvo por completo. En medio de la calle salió del vehículo furioso. Miró a su alrededor, pero no encontró ninguna ayuda. Cogió su celular para llamar a un servicio de lujo que siempre usaba, pero, lamentablemente, el teléfono no tenía señal. El reloj en su muñeca marcaba el paso del tiempo y sabía que no podía llegar más tarde. No podía permitirse el lujo de perder otro trato. Mirando a su alrededor, vio un pequeño establecimiento cercano. No había muchas opciones. Respiró hondo y caminó hasta allí. Al entrar, se dio cuenta de que se trataba de un café modesto, muy diferente a los lugares lujosos que solía frecuentar, pero lo que realmente llamó su atención fue el hombre detrás del mostrador. La misma mirada, la misma postura, y en cuanto lo vio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era Jake. Por un momento Richard no respondió. Se negaba a creer que el hombre al que había humillado la noche anterior ahora estaba justo delante de él, mirándolo directamente a los ojos. Pero esta vez algo fue diferente. Esta vez Richard no tenía el control. Tragó saliva y dudó un segundo, pero no tuvo otra opción. Con orgullo herido se acercó al mostrador.
Necesito ayuda. Mi auto se detuvo allí mismo. ¿Sabes dónde puedo encontrar un mecánico? Jake estudió a Richard por un momento. Podría haber sonreído, podría haber aprovechado el momento para devolverle la humillación, pero en cambio mantuvo su expresión neutral. Sí, conozco a un mecánico, pero ahora mismo está muy ocupado. Puede que tarde un poco. Richard sintió que se le acababa la paciencia. Pago bien, no importa cuánto cueste. Jake arqueó las cejas, pero no respondió de inmediato. Podía ver la desesperación creciendo en los ojos del millonario. Aquel hombre, que el día anterior se creía intocable, ahora era vulnerable, dependiente de alguien a quien consideraba inferior. El destino había invertido los papeles. Ahora te pregunto, ¿qué harías si estuvieras en el lugar del camarero? ¿Ayudarías o dejarías que el millonario sienta el peso de sus propias acciones? Comenta aquí, el destino siempre exige. Si crees que la vida siempre encuentra la manera de enseñar la lección correcta a quienes necesitan aprenderla. Richard sintió que un sudor frío le corría por la nuca. Nunca imaginó que estaría en esa posición, necesitando ayuda de alguien que, para él, no era más que una pieza insignificante en el mundo. Su orgullo le gritaba que simplemente saliera de allí y encontrara otra solución, pero la verdad era que no tenía otra opción. Su auto estaba parado, sin señal de celular, y el tiempo corría en su contra. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. Jake seguía allí, mirándolo sin prisas, sin arrogancia, sin una sonrisa de satisfacción ni una mirada de venganza. Era simplemente una mirada tranquila y neutral, la mirada de alguien que no guarda rencor. Esto molestó a Richard. Estaba acostumbrado a ser temido, respetado o incluso halagado, pero Jake no mostró nada de eso. Era como si, para él, Richard no fuera más importante que cualquier otro cliente que entrara en ese pequeño establecimiento. La voz del millonario era más baja de lo que le hubiera gustado, casi como un susurro tragado por su propio ego herido. Mira, lamento lo que pasó ayer. Las palabras eran largas, pesadas, como si cada sílaba fuera un ladrillo llevado a la espalda. Richard nunca se disculpó. Nunca. Pero allí, delante del hombre al que había humillado, no pudo evitarlo. Jake no pareció sorprendido. Él simplemente asintió levemente y, con la misma calma de siempre, respondió: ¿Qué quieres beber? La pregunta tomó a Richard por sorpresa. Esperaba un sermón, una mirada de superioridad o al menos una respuesta fría. Pero Jake siguió con su trabajo, como si nada hubiera pasado, como si la humillación de anoche no hubiera sido más que un momento fugaz. Sin saber cómo reaccionar, Richard soltó una risa incómoda y se frotó la cara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un peso diferente en el pecho. No era ira, no era frustración, era algo que no había sentido en mucho tiempo: vergüenza. Una verdadera y cruda vergüenza. Vergüenza no solo por lo que hizo la noche anterior, sino por toda su postura a lo largo de su vida. Siempre había creído que el dinero lo era todo, que la riqueza le daba el derecho de tratar a los demás como quisiera. Pero aquí estaba, frente a un hombre que podría haberlo menospreciado y aún así tratarlo con respeto. Ricardo miró a su alrededor. El pequeño café era sencillo, sin lujos, sin ostentación, pero había algo allí que nunca encontró en los caros y exclusivos restaurantes que frecuentaba: humanidad. La gente se saludaba con sonrisas genuinas, hablaban entre sí, sin prisas, sin preocuparse por el estatus. Se dio cuenta de que por mucho dinero que tuviera, nunca lo tuvo. Nunca tuvo verdaderas conexiones, nunca construyó vínculos que no estuvieran basados en intereses. Jake colocó una taza de café frente a él. Aquí, la casa invita. El millonario se quedó quieto un momento, contemplando el café humeante.
No sabía cómo reaccionar. Estaba acostumbrado a pagar mucho por todo, esperando que la gente se apresurara a atenderlo, recibiendo un trato especial. Pero por primera vez, alguien le ofreció algo sin esperar nada a cambio. Sostuvo la taza en sus manos, sintiendo el calor atravesar la porcelana, y se dio cuenta de que allí, en ese simple gesto, había una lección mayor que cualquier consejo que jamás hubiera recibido. El camarero al que humilló la noche anterior le dio una lección sin decir una sola palabra. El respeto y la humildad valen más que cualquier fortuna. Ahora te pregunto, si estuvieras en el lugar de Jake, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Habría ayudado o habría dejado que Richard aprendiera la lección de la manera más difícil? Comenta aquí, la vida enseña. Si crees que toda actitud tiene un precio y que nadie está por encima de las leyes del destino. Richard sostuvo la taza de café en sus manos, sintiendo el calor atravesar la porcelana. Pero lo que realmente le quemaba era algo mucho más profundo. La vergüenza todavía pesaba mucho sobre su pecho, no solo por la forma en que trataba a Jake, sino por darse cuenta en ese momento de lo distorsionada que siempre había sido su visión del mundo. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró cuestionando su propia vida, sus actitudes, sus elecciones, todo el dinero que tenía, todo el lujo del que hacía alarde. Al final, nada de eso compraba lo que más echaba de menos ahora, el verdadero respeto. Levantó la vista y observó a Jake trabajar. El camarero no solo lo había tratado con dignidad, sino que ni siquiera lo juzgó. En ningún momento Jake mostró resentimiento, y esto hizo que Richard se sintiera aún más pequeño. El millonario estaba acostumbrado a ver el mundo dividido entre quienes mandaban y quienes obedecían, entre quienes eran poderosos y quienes servían. Pero allí, sentado en aquella sencilla cafetería, finalmente comprendió que el verdadero valor de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en la forma en que trata a los demás. Un pesado silencio se instaló en su interior. Era como si se enfrentara a una verdad incómoda, una verdad que siempre había evitado ver. ¿A cuántas personas ha humillado a lo largo de su vida? ¿Cuántas veces has usado tu dinero como arma para menospreciar a otros? Y lo peor, ¿cuántas veces confundió miedo con respeto? Porque ahora estaba claro, ese respeto que creía infundir no era verdadero respeto, fue solo miedo. Nadie lo admiraba, nadie lo consideraba digno. No era más que un hombre rico, rodeado de aduladores que solo estaban a su lado por interés. El café se estaba enfriando en la taza, pero Richard no se movió. Por primera vez, no quería irse, no quería volver a su mundo de superficialidad y apariencias. Se sentía pequeño, insignificante, pero al mismo tiempo, por primera vez, sentí que tenía la oportunidad de cambiar. Sacó su billetera del bolsillo y sacó algunos billetes grandes para pagar, pero Jake levantó la mano negándolo. Dije, va por cuenta de la casa. Esas palabras hicieron que Richard tragara saliva. Estaba acostumbrado a comprarlo todo. Siempre ha sido así. Y ahora, por primera vez, alguien le ofreció algo sin esperar nada a cambio. Eso le dolió más que cualquier humillación que hubiera sufrido. Tragándose su orgullo, se levantó y miró a Jake a los ojos. Gracias. Fue todo lo que pudo decir. Pero en esa palabra había más que simple gratitud. Hubo respeto. Hubo reconocimiento. Finalmente hubo humildad. Salió del café, pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez, Richard sintió que necesitaba ser alguien mejor, no para los demás, sino para ti mismo, y sabía exactamente cómo empezar. Días después, Jake recibió una visita inesperada. Un hombre con un traje caro entró en el café, pero esta vez sin arrogancia, sin arrogancia.
Richard no estaba allí para presumir. Estaba allí para corregir un error. Se sentó en el mostrador y pidió un café, como cualquier otro cliente. Cuando Jake le sirvió, sonrió sinceramente y dijo: «Eres mejor que yo. No merecía tu amabilidad esa mañana, pero aún así me enseñaste más que nadie». Jake escuchó en silencio, sin saber cómo responder. Y luego Richard continuó: «Tengo un negocio y necesito a alguien como usted. Alguien que realmente entienda el valor de las personas. Quiero que trabaje conmigo, no como mi empleado, sino como mi socio». Los ojos de Jake se abrieron como platos. Él nunca esperó eso. Había atendido a cientos de clientes, tratado con todo tipo de personas, pero nunca imaginó que la persona que lo humilló regresaría, se transformaría y le ofrecería una oportunidad. Lo que Richard aprendió esa mañana cambió su vida. Se dio cuenta de que el dinero puede darte consuelo, pero no te da respeto. Puede que te dé poder, pero no te da carácter. Al final, la vida siempre encuentra la manera de enseñar la importancia de la humildad. Y ahora te pregunto, ¿crees que las personas realmente pueden cambiar? ¿Que un error puede convertirse en una lección? Comenta aquí: la vida enseña. Si crees que el destino siempre te devuelve, pero también ofrece segundas oportunidades a quienes están dispuestos a aprender. Y ahora te pregunto, si estuvieras en el lugar del camarero, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías actuado con la misma amabilidad y dejado que la vida cobrara ella sola su deuda? ¿O habría aprovechado el momento para devolverle la humillación y demostrarle a ese millonario lo despiadado que es el destino? Esta historia nos enseña que toda actitud tiene una consecuencia y que al final nadie está por encima de las leyes invisibles de la vida. Quizás ya hayas pasado por algo similar. Quizás ya hayas sido menospreciado, humillado o tratado como si fuera invisible por alguien que pensaba que era superior. O quizás hayas presenciado una escena como esta, donde una persona poderosa utiliza su posición para pisotear a otros sin pensar en las consecuencias. Si has experimentado algo como esto, cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros y demostrar que nadie está solo en estas situaciones. Y más que eso, ¿crees que las personas realmente pueden cambiar? ¿Crees que después de una lección tan fuerte como esta, alguien como Richard puede convertirse en una mejor persona? ¿O sería que después de un tiempo actuaría de la misma manera que siempre lo había hecho? ¿Qué crees que realmente transforma a un ser humano? ¿Es el destino pasando factura? ¿Es una segunda oportunidad? ¿O es un verdadero arrepentimiento? Quiero saber tu opinión. Escribe aquí en los comentarios lo que habrías hecho en el lugar de Jake. ¿Lo ayudarías o dejarías que el millonario aprendiera la lección solo? Y si crees que el respeto y la humildad siempre ganan, comenta aquí: la bondad siempre vuelve. Porque al final, todo lo que hacemos en el mundo encuentra un camino de regreso a nosotros. Ya sea bueno o malo, todo regresa, y esta historia lo demuestra exactamente. Si esta historia te sorprendió, espera a ver lo que pasó en esta otra. Haz clic aquí y descubre otra lección de vida que te dejará sin palabras.